8 de octubre de 2024, Rusia RT Israel lanza ataques aéreos contra Damasco. Más noticias. Dentro del medio no va a regresar guerra contra el narco. Sheinbaum anuncia Estrategia Nacional de Seguridad. 2 meses de incursión ucraniana en la provincia rusa de Kursk. ¿Qué ha logrado Kiev? Biden dice que Milton podría ser el peor huracán que azote Florida en más de un siglo. Petro ha comenzado el golpe de Estado. Financial Times en Occidente y Ucrania está cambiando el estado de ánimo sobre las negociaciones con Rusia. Dinero, rescates y fotos íntimas. Prisioneros ucranianos relata la ejecución de un soldado ruso. Los templarios exigen al Papa la rehabilitación de la orden suspendida hace más de 700 años. Sheinbaum confirma órdenes de aprehensión contra militares que mataron a migrantes. ¿Qué es el quadrobing y por qué podrían prohibirlo en Rusia? Vídeos. Así se ve el huracán Milton desde la Estación Espacial Internacional. Boluarte considera terrorismo de imagen las críticas a su gestión. Zelensky promete publicar su plan de Victoria Reina de OnlyFans en el ojo del huracán por evasión fiscal de 1,5 millones de euros. Estas son las 3 mejores ciudades de América Latina para estudiantes universitarios, aceite de palma y su producción. Amigos o enemigos. Encantado. Un hombre ruso se encuentra con unos osos, les pide que se vayan y pasa esto. Estamos con China y CGTN. Xi Jinping y Kim Jong-un intercambian felicitaciones por el 75 aniversario de sus relaciones diplomáticas. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, envió un mensaje de felicitación a Xi Jinping por el 75 aniversario del país. Xi Jinping y Putin intercambian felicitaciones por los 75 años de relaciones diplomáticas entre China y Rusia. El presidente de China, Xi Jinping, felicita a Shigeru Ishiba por su nombramiento como primer ministro japonés. El presidente chino pide más esfuerzos para avanzar la modernización de China. Hezbollah lanza múltiples misiles contra Haifa, tercera ciudad más importante de Israel. Urumqi celebra el 70 aniversario de la fundación del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang. Más noticias dentro del medio. Conceden el Nobel de Medicina a 2 científicos estadounidenses. La presidenta tanzana aboga por introducir el idioma chino en los niveles inferiores de la educación. Ciudadanos chinos y pakistaníes murieron y otros resultaron heridos en ataque terrorista en Pakistán. Irán con Hispan TV, iraníes expresan en Teherán apoyo al eje de la resistencia ante Israel. Más noticias. Irán avisa a Israel que no lo pongan a prueba. Tiene objetivos en la mira y una respuesta más contundente que la anterior. Militares israelíes, no estamos protegidos ante los drones iraquíes. Aquí estamos ante la resistencia iraquí. Defensa aérea siria repele un ataque contra Damasco, capital del país árabe. Irán, resistencia, la única manera de restaurar derechos de palestinos. Es la única forma. 150 israelíes mueren o resultan heridos en intento por penetrar en el Líbano. Hezbollah ataca con cohetes un asentamiento israelí cerca de Haifa, en el norte de la Palestina ocupada. Irán afirma que apoyar la resistencia es política. Es su política, además. Partido Sumar pide al gobierno de España detener venta de armas a Israel y que no sea cómplice del horror en Gaza. Turquía con TRT, Israel amplía ofensiva terrestre en el sur del Líbano y sigue bombardeando. Tras un año de genocidio, Israel sigue atacando a Gaza y mata a 50 palestinos. Perla Abu Ghosh, el arte de encontrar la identidad palestina en la diáspora. Estancada en Egipto, atormentada por Gaza, algún día volveré a casa. Mariam Al-Kateeb. Ibrahim Rifi, antes del 7 de octubre, Gaza ya era el mayor campo de refugiados del mundo. El terror psicológico es parte del plan genocida de Israel, relatora de la ONU. Más de 6.000 desplazados en Haití tras brutal masacre de una pandilla. La Nakba se repite. Los ancianos de Gaza, testigos de otra catástrofe. Jessica Costa. Agencia Árabe Siria de Noticias, Sana en portada. Agresión israelí contra un edificio residencial en Damasco. Presidente Al-Assad recibe a alto comisariado o comisionado de la ONU para refugiados. Aeródromos militares ucranianos bajo el fuego de los misiles hipersónicos Kinzhal rusos. Presidente sirio felicita a su homólogo tunecino por su reelección. Siria recibe a todos los desplazados del Líbano sin discriminación, destaca alto comisionado de la ONU. El Líbano con Almanar
en portada las siguientes noticias. La resistencia en Gaza hace frente a una incursión israelí en Jabalilla, provocando bajas entre sus filas. La inundación al-Aqsa puso en peligro la identidad legítima de Israel. La resistencia iraquí ataca 5 objetivos israelíes con misiles y drones. Más noticias. Qasem, Hezbollah tiene una sólida capacidad militar y saldrá victorioso. Agresión israelí contra el Líbano, destrucción de varias viviendas en los suburbios, el sur y la Bekaa. Oficial militar de Hezbollah, las fuerzas de ocupación israelí utilizan las tropas de la FPNUL. Las Fuerzas Armadas de Yemen anuncian 2 nuevas operaciones militares para conmemorar el 7 de octubre. Hezbollah ataca a Tel Aviv y continúa con ataques transfronterizos contra posiciones israelíes. Hezbollah bombardea con cohetes la entidad sionista el 7 de octubre y golpea a las fuerzas terrestres israelíes. Venezuela con Telesur, Gustavo Petro denuncia golpe de Estado en Colombia ante apertura de investigación del CNE. Decenas de muertos en ataques israelíes a campamentos de refugiados. Haitimam al-Gais. Estamos con confianza en la OPEP. Más noticias dentro del medio. Asimismo, nuevo ataque de Israel contra Siria deja varios heridos y otras víctimas bajo los escombros. Haití denuncia deportaciones masivas en República Dominicana. Consejo Nacional Electoral inicia investigación. Líder de Hezbollah, somos los hijos de Nasrallah. Huracán Milton mantiene categoría 4, alertas en México y en la Florida. Presidenta Sheinbaum, asesinato de alcalde de Chilpancingo. En medio de la isla Cuba Debate, Cuba solicitó oficialmente su incorporación a los BRICS como país socio. INSMET, deterioro de las condiciones del tiempo en Occidente ante cercanía del huracán Milton. Los últimos días del Che. Nicaragua con el 19 en portada, nuestras oraciones y pensamientos para las familias afectadas por el huracán Helene. Mensaje de felicitación al presidente de la República Tunecina por su victoria en las elecciones. Últimas semanas sin casos de COVID-19 en Nicaragua, informa el Ministerio de Salud. Saludamos al gobierno y al pueblo de la República de Uganda por conmemorar su independencia. Radio Argelia Internacional, el Líbano bajo fuego, el desafío de la traducción en la era de la inteligencia artificial, breve historia del Frente Polisario Federico García Lorca y la literatura del Grupo 27. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental se reúne con los líderes del Frente Polisario. Sáhara Occidental, UPF y JJPD instan a España y a la Unión Europea a hablar con el Polisario tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Más noticias. Sáhara Occidental, Marruecos reprime al pueblo saharaui y España deporta a sus activistas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara inválidos los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos por incluir el Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Y volvemos a Radio Argelia Internacional porque esta vez os dejamos mi intervención dentro del programa Resumen de Radio Argelia Internacional en español de la conmemoración de un año desde el levantamiento del 7 de octubre contra el ente terrorista, la célula terrorista anglo, antisemíticamente denominada Israel. Un año de crímenes, el Estado genocida sionista prosigue con sus bombardeos en los territorios palestinos ocupados y en particular en la siniestrada Franja de Gaza. Sin embargo, ante esta guerra de exterminio colectivo se creó una ola de solidaridad con el pueblo palestino en varios países. Y mientras se intensificaron las atrocidades sionistas ante el silencio y la impunidad de la comunidad internacional, dicha ola de solidaridad se extendió en una gran movilización mundial en apoyo a la heroica resistencia del pueblo palestino que sigue resistiendo ante este genocidio y para poner fin a la ilegal ocupación sionista de los territorios palestinos ocupados desde hace décadas. ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡Palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es! ¡Desde el río hasta el mar!
Al cumplir un año de la invasión sionista genocida en Gaza, la complicidad de Estados Unidos y de sus aliados europeos, tanto por medios políticos como armamentísticos, sigue vigente pese al destacable repudio popular que tuvo lugar en numerosas capitales del mundo para denunciar la complicidad de sus gobiernos en esta terrible agresión sionista. Y como fruto de esta presión popular, Gran Bretaña suspendió en el pasado mes de julio el suministro de armas a la entidad sionista, que se utilizarán para cometer o facilitar una grave violación del derecho internacional humanitario en el territorio palestino, es lo que ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy. En ese sentido, la analista política Carmen López, quien participó en numerosas marchas en Chicago, en Estados Unidos, ha subrayado en declaraciones a Radio Argelia Internacional la importancia de que esta movilización social a nivel mundial se aumente en señal de apoyo y homenaje al pueblo palestino tras un año de una heroica resistencia. Bueno, la movilización social de las distintas capitales del mundo en frente de la célula terrorista anglo, antisemíticamente denominada Israel, y por tanto ente invasor, ha sido una de las situaciones más especiales que quedarán para la historia en el resto de la vida del ser humano. Ahora que ha pasado un año desde entonces, vuelva a activarse todas estas marchas populares. Lo que es más importante es que esa presión aumente y romper la normalización que ahora estamos en riesgo de acometer con los palestinos, porque se abren otros focos, como por ejemplo el Líbano. Así que es muy importante mantener el activismo, pero sobre todo aplaudir cómo hemos apoyado desde todo ámbito, desde nuestras casas, en las redes sociales, desde la calle, al pueblo palestino y a parar este atropello general al mundo que ha sido el genocidio en Gaza y que está siendo el genocidio en Gaza. Resiste Gaza y estás venciendo y vencerás. Por otra parte, esta solidaridad mundial con el pueblo palestino tuvo una enorme magnitud. En el pasado mes de mayo, los estudiantes en casi toda Europa, en Estados Unidos, ocuparon la mayoría de las universidades para expresar su apoyo con los palestinos, pese a la represión a la que fueron sometidos. Asimismo, los medios de redes sociales han sido un factor clave de resistencia para denunciar y mostrar las masacres cometidas a diario por las tropas sionistas contra la indefensa población gazatí, donde la entidad sionista, en el momento en que la entidad sionista planeaba oscurecer sus crímenes de guerra. Al respecto, la doctora en geopolítica y medios Carmen López ha sostenido que las redes sociales han tomado el relevo de la resistencia, difundiendo la barbaridad que sucede en Gaza. La resistencia, ante todo, vuelvo a repetir, es la clave. Resistencia a los movimientos sociales en las calles, que son una de las bases de la resistencia mundial contra el genocidio, y lo que sí vemos es la importancia de los medios sociales ahora, que han tomado el relevo de lo que han hecho los estudiantes en las calles y en las universidades con esos campamentos pro-Palestina. Y otra de las claves ha sido romper la cadena de la operación Prólogo de control del relato en contra de Palestina. Y eso ha sido por esa resistencia, por mostrarla en las redes sociales, es decir, utilizando los propios artilugios militares del contrario, que son las redes sociales, internet y tal, y porque eso se ha difundido y la gente ha podido ver la barbaridad. Por fin se ha roto el relato y es muy importante porque la guerra comunicacional está ganada por parte de Palestina. Así, desde el pasado 7 de octubre de 2023, o sea, un año, la ocupación sionista intensificó su asedio sobre el enclave palestino, dejando a los gazatíes atrapados en medio de un caos total debido a los incesantes ataques. Y no obstante, los ciudadanos que todavía residen en Gaza están convencidos de que la única manera de luchar por su existencia en su propia tierra es la resistencia. Esta llave es la de nuestra casa en el norte de la Franja de Gaza, que la ocupación sionista ha arrasado totalmente. Pero prometemos que volveremos a nuestra casa y la misma llave será la llave de nuestra nueva casa.
Soy una niña de los niños palestinos. Amo mucho a Palestina y me honra pertenecer a esta tierra. La ocupación sionista nunca logrará obligarme a abandonar Palestina. Y les digo que los niños palestinos permaneceremos aquí en Palestina y nos mantendremos firmes para defender el Quds y nuestra tierra. Palestina libre. La resistencia del pueblo palestino, que sigue utilizando todos los medios disponibles a su alcance contra un potente ocupante, es un acto legítimo hasta el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano. Información